Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca del análisis de endeudamiento y para eso vamos a plantear el siguiente ejercicio. Una empresa quiere hacer una inversión en activos de 500 millones, los cuales 350 van a ser en vehículos y 150 en capital de trabajo. Nos dice que la tasa mínima esperada de que rindan los activos es del 50% antes de impuestos. Nos dice que la tasa de interés que nos está ofreciendo el banco es del 36% para que se la paguemos en 3 años. Las ventas que esperamos si hacemos esa inversión son de 1.000 millones de pesos. El margen bruto es el 50%. Nos dice que los gastos de administración y ventas, incluida la depreciación, son 300 millones. Nos dice que la tasa de impuestos es del 35% y nos dice que los socios están acostumbrados a repartirse el 60% sobre la utilidad neta. Esa sería la política de dividendos. Y también nos dice que la inversión incremental del capital de trabajo es el 3% sobre las ventas. Entonces, a partir de estos datos, lo primero que tenemos que hacer, dado que no lo tenemos, es calcular la utilidad operativa. ¿Cómo la vamos a calcular? Utilidad operativa o UAII. Utilidad antes de impuestos e intereses. Vamos a hacer un pequeño estado de resultados. Las ventas son 1.000 millones, como ya se los había mostrado acá arriba. Son 1.000 millones. Los costos de venta son 500. ¿De dónde sacamos esos 500? Bueno, de las ventas por el porcentaje que sería los costos de venta, que de dónde lo sacamos de 1 menos 0,5, o sea 50%, para poder calcular el porcentaje restante que nos va a conducir al costo de venta. Entonces, si el margen bruto es 50%, lo que significa que el otro 50% son los costos de venta. Entonces, 1.000 menos 500 nos da el margen bruto, que como ya vemos es del 50%, que son 500. Todas las cifras están expresadas en millones de pesos. Bueno, menos los gastos de administración y ventas, que nos lo dan acá arriba, que son 300 millones. Y eso, la resta o la diferencia de esto, nos da la utilidad operativa de 200 millones. Bueno, luego de eso, vamos a plantear dos fórmulas. ¿A partir de qué? A partir de la utilidad antes de impuesto, en donde tenemos referenciada la utilidad operativa, es esta. Como ya la calculamos y tenemos ese dato, vamos a vamos a reemplazar ese dato que ya tenemos, que es de 200 millones, como ya lo habíamos calculado acá abajo, 200 millones, aquí está. Entonces, como ya tenemos ese dato, a partir de eso vamos a calcular la UAI, utilidad antes de impuesto. Entonces, si la UAI, o sea, utilidad antes de impuesto, es igual a la utilidad operativa menos los gastos financieros, entonces, como ya tenemos la utilidad operativa, que son 200, menos los gastos financieros, que es la deuda, por la tasa de interés, que tenemos ya la tasa de interés, que es del 36%. Acá está la tasa de interés, 36%. Y así vamos a plantear la fórmula de la UAI a través de estos datos. Entonces ya tenemos estos datos aquí, siendo D el valor de la deuda a pagar, o sea, D significa deuda. Entonces la UAI es igual a la utilidad operativa, que son 200, menos la deuda, que no la tenemos y es la que queremos hallar, por el porcentaje que nos cobra el banco. La UAI es igual a 200 millones menos la deuda por la tasa de interés. Y la tasa de interés por la deuda son 0,36D. Simplemente reemplazamos y multiplicamos D por 0,36. Nos da lo mismo, 0,36D. Entonces la UAI sería igual a 200 menos 0,36D. Esta sería la ecuación 1. En todo esto lo que queremos lograr es que quede la D para poder determinar la deuda. Luego vamos a plantear la segunda ecuación a partir de la tasa mínima requerida por los inversores.
pues esa ya la tenemos, que es el 50% o 0,50. Y la TMRR es igual a la UAI entre patrimonio. Entonces, como esta fórmula también tiene la UAI, por eso nos sirve para este ejercicio, para poder luego igualarla con esta. Entonces, la UAI entre el patrimonio, que son los activos menos la deuda, o los pasivos, perdón, que son los activos menos los pasivos, acá también son los activos menos los pasivos, que es la deuda porque se supone que la empresa no tiene deuda, se supone que la empresa estaba financiada solo con patrimonio, entonces por lo tanto al sumarle esta deuda, ese va a ser todo su pasivo. Entonces, tenemos la TMR 0,50, tenemos los activos que son 500, ¿de dónde los sacamos? De la inversión en activos que queremos hacer, que son 500 millones. Como les dije, todas las cifras están expresadas en millones de pesos. Y tenemos, ya teniendo esos datos, vamos a despejar la UAI. Entonces, UAI sería igual a 0,50, que queda del mismo lado, 0,50, y este pasa a multiplicar de este lado, que sería 500 menos la deuda, en este caso el pasivo, por 0,50. Entonces la UAI es igual a 0,50 por 500 menos el pasivo o la deuda. Entonces la UAI sería igual a 0,50 por 500, 250, menos 0,50 por la deuda es 0,50 D. Entonces esa sería la ecuación 2. Luego igualamos las ecuaciones UAI de ecuación 1 con la UAI de la ecuación 2. Entonces, este resultado de la UAI es igual a este resultado de la UAI. Entonces, 200 menos 0,36D, que es la de este lado, es igual a 200 menos 0,50D. Entonces, simplemente vamos a despejar la D a través de las siguientes técnicas. Bueno, reemplazamos o pasamos el término semejante al mismo lado. Entonces, dejamos de este lado la D, que sería 0,36D, que la dejamos aquí, menos 0,36D, perdón, y como menos 0,50D está restando, la pasamos a sumar de este lado. Igualmente con esto, 200, como está sumando de este lado, la pasamos a restar de este lado, menos 200, y dejamos el 250 positivo. Esto nos da la suma de estos dos, o menos 0,36 más 0,50, nos da 0,14D. Igual a 250 menos 200, que nos da 50. Entonces, la D sería igual a 50 entre 0,14. Y eso nos da en total una deuda de 357,14. Ya teniendo ese valor por el cual la empresa debería tomar la deuda a través de la tasa de interés y el número de periodos, entonces esa sería esa sería la cantidad de deuda que la empresa debería tomar para que la rentabilidad del patrimonio que esperan sus inversionistas sea del 50%. Como lo vemos aquí, la UAI en general entre el patrimonio daría 50%. La UAI, que la terminamos de calcular acá, 200, menos los intereses, que son la deuda por la tasa de interés del 36%, ya se las muestro, sería la deuda misma, que es 357,14 por el 36%. Y eso nos da, la resta de estos dos términos nos da la utilidad antes de impuestos, que es la que necesitamos para calcular la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Eso es lo que hace, esa cantidad de deuda es la que hace que nos dé estos intereses y por lo tanto que la rentabilidad del patrimonio sea del 50%. Entonces, la UAI, que es esta, entre el patrimonio. ¿De dónde sacamos el patrimonio? De los activos menos los pasivos. Entonces los activos los tenemos por acá
activos 500 millones menos la deuda que calculamos, que fue de 357 millones. Eso nos da el 50%. Y el ROA, para calcular cuánto rinden los activos, es la utilidad operativa, que la tenemos acá. Utilidad operativa, 200 millones entre los activos, que son 500 millones. Perdón, los tomamos de acá abajo. La utilidad operativa, que son 200 millones, la misma, entre los activos, que son 500 millones. Esta sería la estructura financiera que nos permitiría que la rentabilidad de la inversión de los socios sea del 50%. Así, la deuda sería en 357 y los activos, como son 500, entonces los activos menos los pasivos nos da el patrimonio y nos da 142. Pero ¿qué pasa? Bueno, primero calculamos el EBITDA así. La utilidad operativa más todas aquellas partidas que no involucren salida de efectivo. ¿Cómo lo es la depreciación? Acá la calculamos, ya se la voy a explicar. Que la depreciación la calculamos a partir de los activos, pues los activos se deprecian, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles activos vamos a depreciar? Los vehículos, que son 350, por el 10%. Ya. Los vehículos por el 10%. 35. Aquí está. Ya. Entonces, aquí se lo voy a mostrar. Los vehículos por el 10%. Ahí están los vehículos por el 0,1, que es el 10%. Dice, utilizamos el 10% de depreciación anual como lo establece el artículo 137 del Estatuto Tributario para flota y equipo de transporte terrestre. Como este es un vehículo, suponemos que es de transporte terrestre y este está establecido en el artículo 137 y nos dice que la depreciación es del 10% anual. Entonces sería 35, 350 por el 10%. Y bueno, así calculamos el EBITDA. Si hubiera amortización, también le sumáramos la amortización, pero no la hay en este caso. Y nos da 235. Que como les dije, es la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. Bueno, entonces hacemos esta estructura de flujo caja libre para determinar cuánto es ese flujo de caja libre que nos queda. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos de la utilidad neta. Pues ya aquí, luego de calcular esto, de la UAI, como ya habíamos, podemos hacerlo acá arriba también si queremos. Después de la utilidad antes de impuestos, que está aquí, yo la copié acá abajo. Los impuestos, que son los impuestos, que son el 35%, por la utilidad antes de impuestos, para sacar el impuesto. Eso nos da 25 millones y la diferencia de estos dos nos da la utilidad neta, más la depreciación, más los intereses. Esta es la estructura del flujo de caja libre. Nos da el flujo de caja bruto, que nos da 210 millones, menos el incremento del capital de trabajo neto operativo, que lo sacamos del 5% sobre las ventas. Aquí está, las ventas, 1.000 millones, por el 5%, el 3%, perdón, que nos había dicho el ejercicio. Ahí está, 3%. Luego, viene el incremento de activo fijo. Pues si el ejercicio nos lo dice, lo colocamos ahí, si no, no. Entonces aquí simplemente restamos esto y nos da el flujo de caja libre. Menos los dividendos, los dividendos son el 60% de la utilidad neta. Ya les muestro. La utilidad neta por el 60%, que está acá arriba, que es la política que tienen los socios, como están acostumbrados a repartirse el 60% siempre. Bueno. Y ahí nos queda para la deuda 152,14. Para no extender el video, creo que en un siguiente video vamos a continuar con la explicación.
Bueno, entonces terminamos aquí y ya le grabo el otro video y se lo subo también.